Listo. En estos momentos pues ya se dio inicio a la grabación, pues dando el tiempo prudente para las demás personas que se intentaron conectar, pues en estos momentos solamente hay 4 personas. Mm, bueno, pues yo entiendo que normalmente se conectan eh, 8 o 9, pues de pronto sí me gustaría que si pueden comunicarle a sus otros compañeros si los llega, si los conocen, si de pronto en su trabajo pues conocen algunos, para que por favor, como acá el grupo son 24 o 26, no recuerdo en estos momentos, y solamente pues como ustedes han visto, han asistido regularmente 8 o 9 personas. Entonces, para la certificación, pues se requiere el cumplimiento tanto de la asistencia como de las actividades. Sobre la actividad de ayer, pues entiendo que la dejé un poquito tarde por cuestiones de tiempo. Hoy vamos a repasar pues conceptos que vimos ayer, corregir algunas cosas que creo que ya solucioné, creo que ya no me bota el problema el Excel y eh, pueden pues también entregar la actividad que pues se dejó el día de ayer hoy con una explicación pues que les quedaría un poco más claro. Entonces, pues invitación, pues yo sé que ustedes han entregado casi todos los trabajos, si mal no me falla la memoria, pero pues igual si están atrasados en algunos, por favor, en alguno, por favor, entregarlo. Entonces vamos a seguir sobre el material de ayer que trabajamos. Y pues vamos a hacer así como un repaso de algunas cosas. Que teníamos la función si-error. La función si-error pues lo que busca es que en el momento en que encuentre un error, qué tipos de error hay en Excel, están estos de acá. El numeral ND, numeral NA, numeral valor, numeral referencia, numeral división por cero, numeral número, nombre o nulo. Entonces, cuando yo obtenga un error de este tipo, en vez de que me salga ese error, o sea, ese nombre ahí con numeral que no sea muy presentable, pues yo lo que hago es cambiarle ese valor nd por otro que me diga algo pues mejor. Permítanme un momento. Mil disculpas. Bueno, entonces, perdón un momento. Disculpas, un poquito el frío de la mañana creo que me está molestando. Entonces, bueno, retomando por acá. Entonces estoy en la celda, en este caso, celda C14. Y en la C14, como yo estoy haciendo aquí un proceso de tomar este número 4 de acá, perdón porque si no controlo mi alergia, no me va a dejar dictar la clase. Ahora sí. Entonces, aquí tengo una serie de notas. Bueno, de números. No miremos tanto si son notas, si son fallas, sino que tengo acá unos datos que me dicen 4 3 4 5 y 5. Y yo estaba haciendo acá una operación de división. Entonces, 4 dividido entre 3, eso me da 1.3. 3 dividido entre 3 me da 1. Pero cuando hace un 4 dividido entre nada, que es 0, me va a generar un error.
que sería la división por cero. Para yo corregir precisamente los casos en que me salga un error, en este caso la división por cero, pues lo que se hace es, antes coloco la función si error, abro paréntesis, sigo haciendo la operación tal y como viene predispuesta, le digo punto y coma, y ahí donde dice valor si error, lo que voy a colocar es el valor nuevo que quiero que aparezca en vez de esa división por cero. Entonces aquí yo le coloqué, hay un error. Cierro paréntesis. Perdón. Sí. A 16 dividido en B16, punto y coma. Ah, ya. Le coloqué sí, error. Listo. Hasta ahí es claro con lo que hicimos parte del día de ayer, o sea, de la primera, de la primera función sí, de así cierro. Sí, señor. Listo, entonces pasémonos un momento a formato condicional. Y regáleme un momento, por favor. De nuevo, qué pena con ustedes, pero hoy mi alergia no me está contribuyendo. Entonces, estábamos mirando ayer algunas cosas. ¿Qué cosas eran? Resulta que estábamos mirando formato condicional. ¿Formato condicional para qué sirve? El formato condicional lo que hace es coger de un rango de celdas e indicarme de ese rango de celdas cuáles de ellas me cumplen una determinada condición. Entonces, para el día de ayer estábamos hablando de que este rango de notas buscáramos cuáles eran las que me daban más de 12. Y pues nosotros lo hacíamos en el proceso de forma manualita. Podemos deslizar lo siguiente. El formato condicional debe resaltarme las celdas que me digan más de 12. Entonces yo selecciono el rango, me voy a formato condicional, en reglas para resaltar celdas, y me voy en el apartado que dice es mayor que. Y en el apartado de es mayor que me debe salir una tabla de la siguiente manera. Y esa tabla donde está el valor 12.5, que pues lo tengo ahí de ejemplo, en vez de colocar 12.5, lo que van a cambiar ese de 12.5 es por 12, o en su defecto van a ir a la celda B14 y la van a colocar, o la van a colocar ahí. Me explico. Resulta que estoy en reglas para resaltar celdas, es mayor que, en donde dice aplicar formato a las celdas que son mayores que, ahí van a seleccionar la celda B16. Me explico de nuevo. Aquí, en vez de colocar el 12, van y ahí sobre, cuando estén ahí activado el cursor tildando, van y tocan B14 e inmediatamente debe empezar a aparecerle, debe empezar a aparecerles la regla que les permite resaltar, la regla que les permite resaltar las casillas que corresponden al valor 12. Que no haya seleccionado, formato, reglas, es mayor que, en este caso, 12. ¿Hasta ahí todo lo lograron? ¿Todos lo lograron, perdón? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces,
Lo mismo por el caso de mayor, pues menor, perdón. Entonces en vez de menor, en vez de mayor que, me voy a menor que, donde diga menos de millón, en 1200. Ahora, en la parte de ayer, eh, miramos una cosa. Resulta que acá, en el apartado de fecha, yo se los había entregado a ustedes personalizado. ¿Qué les voy a explicar eso? Y ya les voy detallando poquito a poquito. Resulta que en este rango de datos, ustedes siempre van acá y miran los formatos, que están el formato general, el formato de número, el de moneda, contabilidad, etc. Pero abajo dice una acción más formatos de número. Y en esa opción de más formato de número me aparecen todas las opciones de formato. Entonces, aquí en donde estoy en la personalizada, resulta que en la personalizada me muestra diferentes formas de yo presentar una fecha. No obstante, estas formas como intento presentarlas no son un formato de fecha. El formato de fecha es el que efectivamente tiene su nombre, que es el de acá. Si van ustedes un momento a fecha y le dan clic, ustedes van a encontrar por defecto la que tiene el asterisco es la que dice, bueno, esa es la fecha corta que me presenta un mes, un día y un año. También tengo una fecha larga que me dice si es lunes, martes, miércoles, etc. Y me dice el mes, el día y el año. Y también tengo el formato de año, mes y día. O simplemente el de mes y día. Todos estos formatos de acá son de fecha y son totalmente válidos para presentar. Lo que pasa es que en el apartado de las opciones de formato que están acá, solo está uno por defecto. Pero si para su presentación les parece mejor solamente colocar, por ejemplo, el día perdón, el día y el mes, pues selecciona, por ejemplo, este formato de acá, que dice 14 de marzo. Es como decir, además de los formatos, dentro de los formatos hay opciones de cómo colocarlos. ¿Es claro hasta acá? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a cancelar acá, o bueno, sí, cancelemos acá un momento y coloquemos el formato de fecha normalita, el de fecha corta. ¿Por qué tengo que colocar el formato de fecha corta? Aquí está personalizada, tengo que colocar el formato de fecha corta porque una de las reglas que me indica el formato condicional, una de las reglas que me indica el formato condicional es que yo puedo resaltar reglas para resaltar celdas de una fecha. Entonces tengo que colocar este formato en una fecha para que lo haga. Ayer veíamos función hoy, es decir, tenemos que yo le puedo dar la función hoy, le doy enter, me acabo de acordar de una tarea que no la hice, que es la que me preguntaron que si había una alternativa para no modificar los valores. Esperen, lo apunto de una vez acá porque si no se me olvida. Y mañana sí, en un minuto se los digo, tarea de la hora. Listo. Qué pena. Bueno, entonces, resulta que como eso es un número, yo puedo decirle ascendentemente, vea, coja esa fecha y súmele un día, o sea, más uno. Y me deslizo y pues sencillamente ahí coloco todas las fechas que hay de aquí hasta el 15 de abril. Entonces yo selecciono por aquí el rango de datos y le digo reglas para resaltar celdas y yo le digo, vea, vaya a una fecha y resálteme el texto, perdón, resálteme la de hoy. ¿Cómo puedo decir? Voy a una fecha, creo que esa no se ve, pero sí, ahí sí se ve. Le digo, resálteme la de esta semana. Recuerden que, bueno, de manera inicial, miren que me resalta esta semana 5, 6, 7, 8 y 9. El 9 de abril es un sábado.
¿Qué pasa? Para Excel, el primer día de la semana es un domingo. Entonces, por eso no me resalta el 10 de abril. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Listo. Entonces, ahora, por aquí en el apartado de nombres, en el día de ayer, decíamos que podíamos ir a formato condicional, reglas para resaltar celdas y que nos fuéramos a la opción que dice texto que contiene. En el texto que contiene, lo que vamos a hacer es colocar un nombre aquí sin comillas, colocar un nombre. En este caso, cambiemos uno porque yo tengo Luis ahí, busquemos uno que dice Ricardo. Detalle en lo siguiente, miren que yo solamente he escrito la R, no sé si se ve. Bueno, en estos momentos estoy escribiendo solo la R, no he escrito toda la palabra Ricardo, en donde me da el espacio para colocarlo. Miren que yo estoy colocando solo la R y se me activó María, Gerson, Martín, Ricardo, María y Gerson, porque todos en común tienen que llevar una R. Pero yo quiero es que sea específicamente Ricardo. Y pues efectivamente me resalta ahí Ricardo. Pregunto, ¿recuerdan cómo cambiar eso a un formato personalizado? Es decir, que ustedes le quieran colocar colores y eso. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Que hay en otras opciones, o sea, en las opciones de acá. Aquí dice, en estas opciones de acá, pues le dan en esa flechita, dice formato personalizado, les abre una pantalla y pues si quieren cambiar el color de fondo, el relleno, pues se van a relleno. Y si querían cambiar el color de la letra, pues el fuente le cambian el color de la letra. Si lo recuerdan, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Un segundo, 20 segundos, por favor. De nuevo, disculpas, pero tuve que tomar un medicamento porque no, la verdad no me quiere controlar la alergia. Entonces, Ana María, cuéntame. Profe, tengo una actualización, pero es más, resulta que yo veo muchísimo los videos que tú subes como para repasar y para ver como procesos puntuales, pero pasa que se queda como retrasado la grabación y se queda pausada. Este tema ya es del internet, o sea, no se puede de pronto, como que en el momento de la grabación estaba el internet malo o de pronto en ese caso sería mi internet. No hay manera de verlo todo. No, no, esto no es tu internet, esto es, de hecho no es ni mi internet tampoco. Creo que es mi disco duro y porque yo comparto normalmente una pestaña. Bueno, pensé que ya había solucionado el problema porque ya me lo habían comentado. Te pregunto, en las últimas clases, o sea, ayer y el viernes, ¿tienes problemas? Solo dos clases. ¿Las primeras? La de ayer, estaba como, sí, solo la de ayer y de la semana pasada solo una. Ah, ok. Bueno, eso es por tema de mi disco duro, yo por eso, bueno, trato de acá no tener tanto abierto. Voy a cerrar por acá pues como para ahorrar capacidad de discos porque me toca cambiar el disco duro. Lo que pasa es que si lo cambio, pues como todos los días me toca dar clase ahorita, no me va a alcanzar el tiempo para formatear y volver a instalar. Pero listo, dale Ana Solo María. pensé,
No, no es el internet, es mi computador. Sin problema. Ok. Entonces ya acá pues desestresé un poquito la carga que tiene el computador. Listo, quizás estamos trabajando casi con lo estrictamente necesario. Bueno, gracias. Entonces, ahora, resulta que vamos a empezar ya a tocar algo diferente de lo de ayer. Resulta que en la parte de acá tenemos una serie de nombres y yo le dije, bueno, resálteme el que me dice Ricardo. Ahora, resulta que me dicen, resálteme el que diga Ricardo y resálteme las celdas en blanco. Entonces, en el día de ayer, yo les había dicho, seleccionemos el rango de celdas y nos vamos a reglas para resaltar celdas en el apartado de texto que contiene. Bueno, entonces en este caso, pues estuve revisando, no sé si cambió de una versión Excel a la otra, porque pues en algún momento lo pude hacer de esa manera, pero para estas versiones hay que ir a hacer lo siguiente. Van a ir por favor donde dice nueva regla. Y a todos les debe aparecer lo siguiente. No está saliendo acá. Les debe salir lo siguiente. La retinoscopía esperada según la queratometría que me dice aquí, la queratometría cuántica. Listo. ¿A todos les sale esa pantalla? ¿Sí les sale a todas? Sí. Listo. Entonces, se van a ir a la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, a este. Y ahí les debe salir otra pantalla, bueno, la misma pantalla, pero las opciones de abajo son un poco diferentes. Les debe quedar más o menos así la tabla. Y ahí van a irse a donde dice valor de la celda. Y acá en donde está la lista desplegable, le van a dar clic ahí y van a buscar la que dicen celda en blanco. Y eso les va a quedar más o menos así. Cuando ya le dicen celdas en blanco, miren la particularidad. Aquí abajo nos dice vista previa. ¿De quién? Del formato. Esta parte de acá me está diciendo cómo va a quedar mi formato en el cual voy a resaltar únicamente las celdas que están en blanco. Entonces van a ir y le van a dar clic acá en formato y les debe salir de nuevo la tablita que dice bordes, número, relleno y vayan a relleno y colóquenle un color cualquiera. Un color libre, solamente al de relleno. El valor que he especificado no es un número. Ah, ok. Celdas en blanco. Y listo, a todos les logró resaltar la celda en blanco.
Listo, por acá me dicen que sí ya. Me dice Ana María. Stephanie también pudo. Ana María Lara, creo que fue que me dijo. Ana María Giraldo, Lady Viviana, Neidi, Sandra. ¿Fue posible? ¿O Sí, vas? profe. Sí, ¿vamos bien todas? ¿O hay algunas cosas que todavía no? Sí, profe, vamos bien. Listo, Sí. entonces, miremos lo siguiente. Ayer habíamos visto básicamente una sola regla, ¿cierto? Y miren que acá ya combinamos dos reglas. Entonces, por consecuente, yo al rango de las celdas le puedo aplicar pues diferentes reglas. En este caso yo apliqué que me resaltara Ricardo y que me resaltara las celdas en blanco. Si yo le quito la información a una celda, pues efectivamente me coloca el color morado, que es de la que yo le di para que fuera resaltado en esas celdas precisamente en blanco. Si ahí le digo Ricardo, pues automáticamente me cambia a la condición en la que había puesto Ricardo. Y listo. Entonces, ahora bajemos acá un momento donde decía reglas superiores e inferiores. Ayer eh, habíamos visto una función que se llama késimo, punto mayor, y una que se llama késimo, punto menor. ¿Recuerdan más o menos para qué era eso? ¿Quién lo recuerda? ¿O no la vimos? Sí la vimos, ¿cierto? Sí, la vimos. Era como para sacar el listado del rango de los valores más altos que habían, Sí, que fue lo que alcanzamos a utilizar. sirve para ¿Sí? sacar una posición, correcto, Ney. Entonces resulta que yo les decía, bueno, tenemos la función max y tenemos la función min y yo le puedo decir, vea, el máximo de las notas, no incluyo ahí el promedio, ¿cuánto es? Y yo le digo el mínimo de estas notas, ¿cuánto es? Aquí como lo tengo en porcentaje, lo dejo en número. Listo. Entonces, de hecho creo que todo esto de para acá lo tengo en porcentaje, lo voy a dejar en número. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo, yo puedo hacer una serie de datos para los 10 primeros valores, porque hay una regla que se llama resaltar los 10 valores superiores. Entonces, por aquí corro y listo. Resulta que yo le digo késimo, punto mayor, y le digo matriz. Matriz es una información en la que tengo datos tanto por filas como por columnas. Entonces, esto de acá vendría siendo nuestra matriz, el rango de datos. Le doy punto y coma y la K que me dice ahí representa la posición que yo quiero devolver. En este caso, pues si le pongo 1 al késimo mayor, ¿qué esperan ustedes? Que me dé la máxima que va a ser el de 19. Exacto, debe coincidir con el máximo. Mientras que si yo le digo en el menor K punto ésimo menor y le digo, vea, esta matriz de acá, punto y coma, selecciono el 1, ¿qué espero? De igual manera que me salga el menor que hay en el rango. Correcto, que me salga el menor. Aquí dije mayor, entonces por eso salió el mayor. Menor, 8. Y esos hasta ahí coinciden con el máximo y el mínimo. Pero el tema es que si me preguntan, por ejemplo, ¿cuál fue la segunda venta más grande? No hay un 2 max, por ejemplo. Ahí está, para eso está késimo mayor. Entonces yo puedo llegar y arrastrar la fórmula K y por ahí tengo unos errores. ¿Cómo cuál sería el error? Les voy a compartir la fórmula para que lo vean. ¿Cuál creen que sea el error? Profe, creo que no entendí. El D33, que sí, o sea, el D, la celda de no sé qué significa, no entendí esa parte. Ah, ok.
Lo que pasa es que kdécimo mayor o kdécimo menor, ambos tienen los siguientes argumentos. Permítanme, porque es que mi astigmatismo es alto, pero el tapabocas no me deja ver. Cada punto décimo, punto mayor. Ya. Y dice, aquí va una matriz, o sea, un conjunto de datos, punto y coma, y va un valor K. Ese valor K, ¿qué es? La posición. Entonces, si yo digo kdécimo mayor y pongo posición 1, me va a dar el valor más grande. Si yo digo K punto décimo mayor, le doy la matriz y le digo 2, me va a dar el segundo más grande. Si fuera con menor, pues sería el segundo más pequeño. Ya. ¿Listo? Entendí, ya entendí. Sí, ya. Listo. Ahora, ¿cuál fue el problema acá con estos de acá? ¿Qué problema identifican? Vamos a parar por acá. Sí, que toca fijar. Que La to- matriz. Fijar la matriz. Miren que por acá me estás tomando unos datos de por allá abajo. Entonces faltó fijar la matriz. La matriz es este rango. Entonces yo tengo que fijar ese rango. Es decir, fijo desde acá, desde esa posición inicial, hasta acá, esta posición final. Y le digo, vamos para abajo hasta el décimo. Y acá hago lo mismo con el menor. Vamos para abajo y hasta el décimo. Y entonces yo acá empiezo a decir, bueno, resalto, tomo estas notas. Y le digo, vámonos a formato condicional en la segunda opción que es reglas para valores superiores e inferiores. Y le digo 10 superiores, o sea, los 10 más grandes. ¿Cuál me va a devolver? Estos 10 de acá, del kdécimo mayor. Ahora, si yo le digo, voy a borrar esto acá, los 10 más pequeños, formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores, 10 inferiores y los resalto, miren la particularidad. Acá hay 1, 2, 3, 4 y 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Alguna idea por qué yo le dije deme los 10 inferiores y me generó 13? La idea es más efectiva que el efectivo. Vio la explicación y dijo, ya corrijo la actividad y ya la subió. Sí. Ya aproveché de una vez, ya sé. Sí, es que pues yo admito que ayer como que no fue mi día, mi lunes, y entonces por eso quiero recuperarles como algunas cositas de ayer. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Por qué creen que, pregunta, ¿por qué creen que yo le dije los 10 inferiores y me resaltó 13? ¿Qué creen que puede hacer? No sé si sea porque los valores se repiten. Correcto, Stephanie. Es porque los valores se repiten. Porque él llega a la posición 10 y ¿qué dicen los menores? Que hay un 14. Pero ¿cuántos 14 hay? Hay varios. Entonces él no puede discriminar un 14 y otro 14 porque pues son iguales. Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Resulta que me resaltó 13, por lo cual hasta la posición 13 yo esperaría que hubiera 14 en el kdécimo menor. ¿Cómo valido eso? Pues si en la posición 14 no debe haber un 14, puede haber cualquier otro número, puede haber un 14,5, un 15. Entonces en este caso pongo el 14 y miren que me dice, vea, hay un, bueno, como las notas están expresadas con dos decimales, perdón, con un decimal, se lo aumento para que vean. Entonces llegó a la posición 10 y dijo,
Hay un 14, pero es que hay más 14, entonces por eso resaltó los 13 primeros, porque él no puede discriminar la diferencia entre estos. Y en la posición 14, pues efectivamente hay un 14,5, que es diferente de 14 y por eso ya no me lo resaltó. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Listo. Ok, bueno, entonces, tan, tan, tan. Ahora, ¿qué otra regla hay por acá? Ah, bueno, sugerencia, cuando ustedes quieran modificar la regla, el formato, yo los invito a que hagan lo siguiente, seleccionen el rango, se van a ir a formato condicional y donde dice borrar reglas, díganle, hay dos opciones, borrar reglas de las celdas seleccionadas de toda la hoja. Hay otras dos, pero como todavía no hemos visto tablas ni tablas dinámicas, pues no se las menciono. Pero, por favor, denle siempre a reglas de las celdas seleccionadas. Porque si le dan a toda la hoja, resulta que los formatos que pusieron acá se borran. Entonces, imagínense que usted tiene un archivo muy grande. Ojo que dice de toda la hoja, no de todo el libro. Toda la hoja, en este caso estamos en la hoja formato condicional. Si ustedes hacen formato condicional en otra hoja, función si error o en fórmula o validación, esas no se mueven. Pero imagínense que están en esta hoja y tienen un archivo muy grande y ya le colocaron varios formatos. Y ustedes seleccionan el rango y le dicen borrar celdas de toda la hoja, les toca empezar de cero. Entonces, digan siempre borrar reglas de todas las celdas seleccionadas. Con eso se borra ese formato condicional y yo le voy a decir ahora formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores y le digo resálteme el 10% de los valores puede ser inferiores. Voy a colocar acá. Y me resalta estos dos nomás. ¿Por qué me resalta esos dos? Porque resulta que hay algo que viene de la estadística. ¿Alguien recuerda la famosa tabla de frecuencias? ¿Más o menos la recuerdan? ¿Sí recuerdan eso? Que decían frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. ¿Les suena No, por ahí? señor. ¿No recuerdan eso por ahí? Me suena, pero no me acuerdo. Medidas de tendencia central, media, mediana, moda. Sí, Eso estos sí. son como estadísticas, todo Ajá, lo que es de estadísticas, ¿no? exacto. Y para resaltar el 10% de las superiores y de las inferiores, lo que hace Excel es procesar estadística básicamente, pues internamente. ¿Cómo hace eso? Y lo que quiero que, pues más que ustedes aprendan a hacer una tabla de frecuencias que no es el objetivo, es que aprendamos a mirar algunas cositas acá. Entonces resulta que eh, por la parte de acá yo tengo una serie de datos, ¿cierto? Entonces, recuerdan, voy a copiar esos datos acá. ¿Recuerdan cómo copio estos datos y los coloco acá simplemente con los valores? Cuando pego le doy pegar como y le doy en la selección de solo valores. Se es clic derecho, opciones de pegado, pegar como también antiguamente se conocía, y dice valores, que es uno que tiene una tablita y esa tablita dice 1, 2, 3. Y listo, los pegué hasta ahí. Ojo que esos dos por acá los tenía en formato de porcentaje, los voy a dejar en número. Y listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Ok, ahora, ¿alguien sabe cómo quitar los valores duplicados? Pregunta. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y qué utilidad tiene esto? Resulta que yo acá tengo unos datos, pero resulta que el tema de la estadística me dice, usted tiene que poner es esto que, usted tiene que poner, voy a seleccionar todos, hasta, porque nomás seleccioné los 14 primeros y resulta que acá hay 24 datos.
Casi, yo sí, acá me falta un 8 que no lo veo. Entonces, por acá estoy. Y le digo, bueno, completo con 15, 16, 17. Porque es que yo tengo que colocar todos los datos. 20, 21. O si no, hasta 24. Entonces, aquí tengo todos los datos y eso. ¿Qué les sugiero? Siempre, para el tema del duplicado de los datos, asegúrense que todos los datos tengan la misma cantidad de decimales. Como estamos manejando acá un decimal, todos estos datos que tengan un solo decimal. Ahora sí, hago de nuevo, copio los de acá, los pego acá, ya tengo los 24 datos. Aquí, de nuevo, que tengan un solo decimal. Listo. Entonces, yo verifico que los datos tienen un decimal, primero que todo. Y resulta que en la estadística es básicamente el 19, ¿cuántas veces hay? 3. Entonces debe haber un solo 19 y acá me debe decir 3. Y entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Quitar los valores duplicados. ¿Cómo pueden hacer eso? Seleccionan desde el encabezado de datos que yo le puse, desde el nombre que le puse, hasta el último dato. Y se van a ir donde dice datos, en el menú de datos, van a ubicar, miren que acá dice texto en columnas. Ahí en texto en columnas enseguida hay 1, 2, 3 opciones. Van a ubicar la opción del medio que se llama quitar duplicados. Y le van a dar clic. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. Listo, entonces le vamos a dar continuar con la selección actual porque si quiero ampliar la selección es que yo me amplíe el rango, pero en este caso, como yo sé que esos son los que voy a quitar de duplicado, le digo continuar con la selección actual. Y le digo quitar duplicados. Me abre otra tabla. Esa tabla me dice, vea, le va a quitar los duplicados de qué columnas, en este caso se llama datos, porque como cogí el encabezado me está diciendo de esos datos voy a quitar los duplicados y le digo aceptar. Y llega y me dice 10 valores duplicados encontrados y quitados, 14 valores únicos permanecen. Entonces eso genera que se eliminen todos los duplicados. ¿Hasta ahí claros? Sí, señor. Listo. Sí, señor. ¿Para qué les puede servir eso? Imagínense que ustedes rotan por distintas sedes. Resulta que la empresa tiene muchísimos puntos y les preguntan cuáles puntos ustedes fueron los que visitaron. Entonces seleccionan en su tablita, cogen todos los puntos que en su registro, cogen todos los puntos y le quitan los duplicados y con eso ya saben ustedes a qué puntos visitar. Entonces, por principio de la estadística, eso tiene que ir organizado. Tiene que ir de menor a mayor. No les debería explicar ahorita los filtros, pero pues voy a empezar con uno facilito y más adelante pues cuando ya veamos filtros sí lo vamos a tocar. Entonces yo selecciono el rango de datos y por aquí en la parte de arriba de inicio hacia la derecha dice ordenar y filtrar. Le van a dar clic ahí y le van a dar filtro. Cuando les dice filtro, inmediatamente en el encabezado me aparece algo para desplegar. Ahí en esa lista desplegable le doy clic y le digo ordenar de menor a mayor. Aquí me salió un mensaje de advertencia, ordenar de menor a mayor, que me dice que tenga cuidado porque si usted va a mover básicamente el orden, dice, ha encontrado datos junto a su selección, o sea, los datos de acá probablemente pueda que
no coincidan con lo que está acá, pero pues como son cosas aparte, por el momento no se preocupen por eso. Entonces le digo continuar con la selección actual y ordenar. Listo, ¿lograron hacer eso? ¿Qué me dice por acá? Es que la verdad yo sé que ustedes siempre participan, entonces yo ya sé que todos están. Pero ¿cómo les fue a Neidy, a Lady, a Ana Marías, a Sandra, a Stephanie? ¿Pudieron hacer eso? ¿Está triste, mamá? Sí, profe, inclusive, pues normalmente yo lo hago, es desde, ay, ahora se me Desde perdió, no lo datos, encontré. Pues desde el desde encabezado. datos, exacto. Desde datos, uno solamente le da la función ordenar de A a Z o de Z a A y él ya te los organiza. Yo pues normalmente siempre utilizaba esa, no sabía cómo utilizar esa que acabas de dar. Sí, sí, lo que pasa es que pues no, esa es la común, pues no quería mencionarla para cuando tocáramos filtro. Pero bueno, listo. Entonces, bueno, yo creo que ya todos subieron. Entonces, aquí no se vayan a quedar en lo de la estadística, sino en la interpretación de cómo saca ese 10% de inferiores. O sea, no se preocupen que el ejercicio no va a ser de estadística ni nada de eso. La estadística dice, vea, hay una frecuencia absoluta. La absoluta es, dígame, cuántos ochos hay en estos datos. Y también por acá ya entro con algo un poquito diferente. Cuando digo un poquito diferente es que, ¿qué función conocen ustedes para decir cuántos datos hay, cuántos ochos hay en esos datos? Me permite. Tan bonito, mamá. ¿Qué función utilizo es que si digo la palabra, ¿No sería la de contar? sí, sería la de contar, pero como contar, valga la redundancia, me cuenta, es todos los datos, cuántos datos hay numéricos, y yo quiero contarle uno en específico que es el 8. ¿Qué pasa ahí dentro de lo que hemos hablado? Dentro de lo que hemos hablado, ¿qué recuerdan, por ejemplo, de las funciones condicionales? ¿Cuáles eran las funciones condicionales? Que este era mayor que esto, era la básica. Y había una función que me permitía decir, pongo un valor verdadero y uno falso, ¿cierto? ¿La función qué? ¿Cuál es la función que me dice verdad, que retorna un verdadero y un falso, dependiendo de lo que yo le coloque? ¿Sí? Sí, Ahora, yo tengo que contar una condición. ¿Cómo creen que se llame la función? Ah, entonces contar puntos sí, Contar punto sí. digo yo. Muy bien. Contar. Cuénteme punto sí. Hasta ahorita me voy un poquito más allá, pero empecemos a verle la lógica también al nombre de las funciones. Cuénteme si en me dice, tiene dos argumentos, un rango y un criterio. Si en este rango de datos, punto y coma, ¿qué criterio sería? Si en ese rango de datos, ¿qué? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Está el 8, o sea, la casilla y Ajá, 32. y 32. Y recuerden, tengo que fijarlo para que no se muevan los datos. Fijo ese rango, esa matriz y listo. Y listo. Ahí me contó cuántos 14 habían, etc. ¿Cómo sé si eso está bien? Resulta que como esto es una matriz de 4 columnas por 6 filas, 4 por 6, 24. Por lo cual aquí el total de las notas, o sea, la suma de esto, debe ser 24. Y efectivamente es 24. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Qué tal contar sí? Imagínense que ustedes les digan, cuénteme cuántos días vendieron más de 2 millones. Ahí lo pueden usar, pero eso lo vemos en otra clase. Listo. Entonces, ¿qué dice después la estadística? Bueno, hay una absoluta acumulada, pero eso no la vamos a tocar, sino vamos a mirar la relativa y una relativa acumulada. La relativa es no más que una porcentual, en la cual yo voy a decir, de estos datos, un dato, o sea, 8 aparece una sola vez, ese dato, ¿a cuánto equivale del total de los datos? Ese sería 1, que es el valor de ahí, dividido en el 24, en la suma total de los datos. Fijo ese 24 porque cuando yo vaya a bajar, la siguiente casilla debe hacer lo mismo. ¿Cuántos datos de 10 dividido en el total de los datos? La de 11 debe hacer lo mismo. ¿Cuántos datos de 11? En este caso son 2, dividido en el total de los datos. Y bueno, yo acá le cambio a porcentaje, perdón que vaya un poco rápido, pero pues es que la intención no es que aprendan estadística acá. Sí, de pronto lo de la función contar sí es útil. Y listo, hay una relativa que es acumulada. Yo ya saqué el porcentaje de cada uno y lo que voy a hacer es empezar a acumular. El primero pues es 4.2. El segundo va a ser el primero más los datos de 10. Y así sucesivamente. Uy, ojo porque no estaba seleccionando lo que era. Tengo que seleccionar desde acá. Y yo le cambio acá el porcentaje a porcentaje. ¿Y se acuerdan que la pregunta era resálteme los 10 inferiores? O sea, los 10 más pequeños. Entonces miren acá. Corro un decimal. Miren acá que el 10% de los valores más pequeños, aquí resulta que ese no me le incluye el 10.4 debido a que en el 10.4 yo ya llego, si yo incluyo los de 10.4 llego hasta el 12.5%. Los 10 inferiores son estos dos de acá, el 8 y el 10, que es exactamente lo que coincide ahí. Hasta ahí he entendido el concepto de que me resalta los valores, los 10% de los valores inferiores, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, No es que ustedes se pongan a hacer esta tabla y eso, ¿listo? Entonces, ahora, 10% de los valores superiores. Ya tenemos la tabla, esa nos sirve igualmente. Entonces, borro la regla, ojo con el borrado de regla de las celdas seleccionadas. Formato condicional, reglas para resaltar superiores e inferiores y 10%, ojo porque está 10 superiores, que son los números superiores, y 10% que es el porcentaje de los valores superiores. Y le digo aceptar. Y me resalta, a mí, me resalta que solamente los 19. ¿Cómo miramos eso? Pues como aquí empiezan los inferiores, por aquí van a terminar los superiores. Resulta que 19, cuando yo llego a 18 ya se ha acumulado el 87.5% de los datos. Y cuando yo llego a 19, resulta que hay un 12,5% adicional. Sí, resulta que dicen 10% superiores. Como nos dicen 10% superiores serían los daticos que están acá, de últimos, que estén entre el rango del 90 al 100%, porque serían, como es acumulado en este caso, serían el 10% final de esa acumulación. Es más o menos claro, les digo, no es para que entiendan en la estadística ni para que entiendan las frecuencias, sino para que entiendan por qué me resalta cuando yo digo 10% de los valores superiores, por qué me resalta 3 números. En este caso 19. ¿Es más o menos claro? Sí.
O sea, Listo. es porque está entre el rango entre el 90% y el 100%, Que es el 10% básicamente. más alto. Exacto. Porque es, como yo lo estoy ordenando del más pequeño al más grande, pues los más pequeños es el 10% inferior y los más grandes es el 10% superior. Listo. Entonces, hasta ahí, bien. Entonces aquí repasamos varias cosas. Ahora, La cartuchera. voy a pasar esto por acá porque esto me quedó súper lejos. Uy, 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 uy. Estas reglas de acá son más sencillas. ¿Por qué son más sencillas? Porque imagínense que estas son las notas. Miremos que, bueno, esas notas están raras porque nadie saca como, sino acá o todos pierden o bueno, algo raro. Miremoslo como, estas son cantidad de notas. Y resulta que en el formato condicional yo selecciono el rango de notas y hay unas cosas que me dicen barras de datos. Y en esas barras de datos yo puedo escoger cualquiera de esas opciones. Y yo le digo, por ejemplo, esta azulita que se ve como, esta verdecita que se ve bien. Identifiquen qué pasa. Resulta que el 17, como es el mayor, pues me llenó toda casi toda la barra. Bueno, prácticamente toda la barra. El 15, pues me llenó una parte de la barra. El 12 fue más poquito. El 10 más poquito. El 9 más poquito. El 14 pues es un poquito menos que 15. Y el 5 es más poquito. Lo que hace es representar visualmente a través de una barra qué valor es más grande que otro. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Ahora, con los precios, pues es lo mismo. Selecciono acá, le digo formato condicional, barras de datos y puedo coger ahora el relleno degradado. Que hace lo mismo, 4500 es el más grande, entonces a ese lo rellena todo. El que le sigue es 3600. Ahora el que le sigue es 3100. Me permite también visualmente identificar cuáles son los valores más grandes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Listo. Entonces este no tiene mucho lío. Por acá hay uno que me dice escala de color. Que se me corrió todo esto porque hice unas inserciones. Entonces, resulta que yo tengo acá precisamente las notas. Y resulta que yo quiero decir, bueno, ¿cuál es la nota más alta? Entonces voy acá donde dice formato de condicional, escalas de color, y le pongo muy parecido a la barra de datos, le digo cualquiera de las opciones, escojo la primera, y resulta que él utiliza un semáforo. En este caso, pues como seleccioné la primera, utiliza un semáforo. Puedo utilizar la segunda que me va, ay, perdón, puedo utilizar la segunda opción. Me gusta más la primera porque la entiendo como un semáforo o todas las de abajo. Bueno, lo importante de esto que es, en esta de acá me está diciendo, vea, las verdes son las notas más altas. Entre más verde, más intenso sea, más alta la nota. Cuando empieza unos amarillos, unos degradados, esas notas no son tan altas, pero no son tan pequeñas. Y cuando ya hay unos rojos y viene el rojo más resaltado, ese es el más pequeño, mientras que los otros rojos no son tan pequeños, pero son valores, pues, significativamente bajos. ¿Hasta ahí es claro? sí, señor. Listo. Ahora aquí en la parte de abajo me dice conjuntos de iconos. Resulta que hay celdas que no sé qué sí se ponen. Tan, 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 tan. Resulta que esta de iconos no es nada diferente. Pero ¿por qué se van a separar? Aceptar. Ah, ok.
Tun, 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 tun. Listo. Entonces, creo que me faltó por acá para volverlo a dejar. Listo. Entonces, por acá, así como yo hice esas escalas allá arriba, las puedo hacer con unos iconos. Entonces yo selecciono un rango de notas para este caso y le digo, vea, formato condicional, les digo conjuntos de iconos y le digo con estas que son, bueno, colóqueme esta opción de flecha hacia arriba, flecha en el medio y flecha hacia abajo. Básicamente hace lo mismo, dice, mire, estas tres, las más grandes. Las amarillas son las intermedias. Y las rojas, las más bajas. Lo puedo hacer con un semáforo. Iconos. Voy con semáforo. Me dice, estas dos son las más grandes. Estas dos son intermedias y el resto son las más bajas. Lo puedo hacer con la barra de intensidad de la señal. Le digo, ton, 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 la de la señal, le digo, vea. Y dice, vea, acá 100% de señal, 80%, 70% de señal, 65% de señal. ¿Hasta ahí bien? Listo. Deme 20 segundos, por favor. Te vaya bien. Bueno, gracias. Entonces, retomando por acá. Resulta que vamos a hacer una nueva regla. Le voy a dar acá, eliminar, desplazar celdas hacia izquierda. Listo. Resulta que aquí vamos a tocar el tema que ya lo habíamos visto arriba de nueva regla. ¿Qué era eso? Yo le voy a decir, vea, a la nota que sea, no me gusta el tema de la nota, porque puse nota. Ah, ya, listo. Entonces, bueno. Entonces, retomando por acá. Entonces, yo le voy a decir a esto, o voy a hacer una nueva regla. ¿En dónde la vimos? Formato condicional en la opción nueva regla. Y esa nueva regla lo que nos trae a nosotros es esta pestaña de por acá. Permítanme, la ubico, esta de acá. Acá. Dejémosla ahí. Nos va a traer de nuevo esa pestaña, ¿la recuerdan? Sí, señor. Listo, no hay problema. Bueno, ya les dije fue, no hay problema. Entonces, yo le voy a decir, selecciono este rango, me voy a formato condicional, nueva regla, y le digo a la última opción que dice, utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y les debe quedar algo así. Si les queda algo como así, desaparece algo como así. Lean detalladamente esto.
Dice, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. ¿En qué casos utilizo para que me dé verdadero o falso? La sí es como la versión mejorada, porque la función sí era en la que yo cambiaba ese verdadero por algo que yo quería colocar y cuando era falso, pues por una cosa que me identificara que era algo falso. ¿Se acuerdan que lo primero que vimos de condiciones era como cositas de 4 es mayor a 5, que 3 es menor a 2 o cosas así? Ejemplos así. Sí, señor. Esto sigue básicamente la misma estructura. Entonces, pero aquí ¿qué voy a hacer? En vez de, como yo ya seleccioné el rango, acá no le he seleccionado, yo seleccioné un rango y le digo, estoy ahí, ustedes ya están ahí, permítanme, yo voy hasta ahí de nuevo, nueva regla, listo. Ahí lo que ustedes van a colocar no se ve, ¿cierto? Lo que yo estoy compartiendo, la partecita, no, no se ve. Ahí donde ustedes están puestas, entonces van a decir lo siguiente, van a coger el primer dato de la izquierda. Y nótense que aparecen los signos pesos, ¿cierto? Si yo le dejo los signos pesos y le digo que eso sea igual a 13, resulta que siempre me va a hacer en ese rango la comparación de la celda C111 contra la D109. Como yo quiero que en ese rango C111 sea libre y la condición sí sea fija, ¿qué tendría que hacer con ese C111 para que sea libre? Y es que no los tengo compartido, porque no se ve. Perdón, acá les comparto. Quitarle Sí, los sí, pesos, ¿no? sí, quitarle el signo pesos. Entonces acá les muestro. Me toca volver ahorita a empezar ahí, pero no hay lío. Mírenlo acá. Resulta que yo ya seleccioné el rango y le dije, me paré en la primera celda de la esquina que fue la C111. Y le dije que eso tiene que ser igual a la D109, o sea, a 13. Resulta que esta sí me interesa que sea fija, porque es mi comparación. Pero pregúntense, si esa es mi comparación por todo el espacio de que yo seleccioné del rango, siempre me va a preguntar que si C111 es, de 110, es igual a D119. Yo quiero hacer libre este C111. Y como ya me lo dijeron, le quito el signo pesos. Entonces, quítenle los signos pesos a C111. Lo pueden hacer con F4, o sea, déjenlo en una celda relativa. Listo. Al dejarlo en una celda relativa, para que ahí en la opción donde dice formato, ya lo habíamos hecho, le damos formato y le colocamos un relleno cualquiera. Le damos aceptar y aceptar y resulta que con esa nueva regla lo que pasó es que él se movió por todo este espacio, encontró uno que decía 13 y en ese que dijo 13 llegó y me resaltó en amarillo que fue el que le coloqué. Pregunto, ¿todas pudieron hacerlo? No alguien con problemas. ¿Qué era lo que faltaba? Cuando yo cambié el signo pesos acá, donde dice formato, colóquenle, van y le colocan un relleno el que ustedes quieran. Stephanie me dijo que sí pudo. ¿Qué me dicen por acá, Ana María? Las dos Ana Marías.
Neidy y Sandra. Sí, profe, también. Listo. Bueno, entonces, con eso, pues ya sabemos básicamente, bueno, muchas cosas del formato condicional. Ahora por aquí hay un pequeño ejercicio que quiero que lo detallemos. Resulta que, pregúntense lo siguiente, resulta que yo por aquí tengo una tabla en la cual me dice, bueno, hay unos ítems, unos productos, esos están asignados pues a determinadas personas que están dando ciertos cursos en ciertos horarios, con una frecuencia y un costo, etc. Entonces nos preguntan, dice, primero, fijar formato de color azul claro a todos los costos mayores de 220. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en la parte de acá, pues yo me tengo que parar en mis costos y decirle formato condicional, reglas para resaltar celdas, es mayor que, en este caso le pongo borren todo, incluyendo el signo de la moneda, y le colocan solamente 220. Y eso, pues bueno, eso ya lo sabíamos. Ahora, yo me vuelvo por acá y quiero que vean lo siguiente. Me dice, fijar formato condicional a todas las celdas que contengan el nombre de un estudiante. Es decir, en este caso ese nombre es Juan. Y yo no quiero que solamente aquí en esta celda se me resalte al señor Juan, sino quiero es que en toda la celda se me resalte al señor Juan dándole esa condición. ¿Cómo se hace eso? Ustedes, perdón, seleccionan el rango de datos. Al seleccionar el rango de datos, se van a ir a formato condicional y nos vamos a ir a nueva regla. Me voy a traer por aquí la imagen de nueva regla. De hecho, vamos a ir directamente a la última opción que ejecutamos. ¿Cuál es la última opción que ejecutamos? Fue la de utilice una fórmula que determine celdas. Ah, no, perdón. Nos vamos a ir a. Esperen, ya confirmo. Insertar. Porque no me acuerdo si es en esta o en la segunda. Nueva regla. Celdas que contengan. Sí, esa es la última. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Reglas acá. Sin errores. Sí. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer en la selección. En este caso, hago la selección. Le digo formato condicional. Nueva regla. Les aparece esa tabla de ahí. Y voy a ir donde dice. Esperen que estoy acá recordando texto específico que contiene fechas, sin embargo, sin errores, sin espacios. Sí, debe ser esta. En la última que dice utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, yo voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a ir a la esquina izquierda y en esa esquina izquierda, como yo quiero que no se, o sea, me va a aparecer un A5. A todos les aparece A5 cuando seleccionan el 1, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Noten que ese A5 se encuentra fijo. Y de nuevo, yo quiero es que se mueva por todo el espacio. Entonces, el A5, perdón, ahí corrijo. Resulta que si él se mueve por todo el espacio, en este caso, pues va a hacer lo que me hizo anteriormente, que fue buscar entre todas esas el 13. Lo que yo quiero decirle es, vea, busque dentro de la columna B que está el nombre, entonces seleccionan el nombre, el primer nombre, que es en B5, o sea, no les debe aparecer A5, sino B5 fijado,
Y a ese B5, como yo voy a recorrer los nombres hacia abajo, o sea, solamente quiero que recorra los nombres, ¿cómo debería quedar la fijación? Si va a pasar de Juan a Diana, de Diana a Carmen, de Carmen a Jorge, y de Jorge a Dana, y de Dana a Gino. ¿Se acuerdan del ejemplo de las X, las Y y las Z? Hagan de cuenta que esa es la X. Estamos en la columna nombre, ¿cierto? Y yo voy a ir de Juan, bajo a Diana, de Diana, bajo a Carmen, y así sucesivamente. ¿Qué estoy moviendo? ¿Fila o columna? Filas. Entonces fijo columna. O sea, ¿La eso, columna? sí, eso queda más o menos así. B5. Eso queda así en primera instancia. Les voy a mostrar cómo queda. Ahí lo logran ver. Sí. ¿Por qué? Porque es que yo le voy a decir, muévase por la columna de nombre a través de las filas y ubique donde diga Juan. Perdón, por esto acá. ¿Y cómo hacen eso? Entonces voy a inicio. Bueno, como yo tengo que ir de nuevo a inicio, nueva regla, formato tal. Selecciono acá donde están los nombres y lo dejo solamente para que se deslice hacia abajo. Y le digo igual. Y en este caso, yo le digo, entre comillas, Juan. Cierro comillas, porque como estoy ingresando un texto ahí, o pueden hacer lo mismo que pues que hicimos con varios ejercicios de sí. Selecciono donde diga Juan y ese lo dejo fijo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Es claro? Ya les muestro cómo queda. Listo. ¿Se dan cuenta cómo quedó en este caso? Pueden reemplazar ese B5 por un comillas Juan. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, por acá, y le digo, es que aceptar y viendo que eso es una imagen. Listo, entonces, ahí donde dice formato, cámbiale el formato a uno que ustedes quieran. Mientras yo voy yendo a hacer lo que estaba haciendo. Coloquen un relleno, puede ser azul, y le dicen aceptar. Y luego le dan aceptar e inmediatamente toda la fila, o bueno, toda la fila donde encontró que en nombre hay un Juan, lo resaltó. Hagamos la prueba. En el 3 donde está Carmen, cambien Carmen por Juan y lo resalta. Si fue claro, lo pudieron hacer. O alguien no lo pudo hacer. Sí, profe, claro. Listo. Sandra me dice que fue claro. ¿Cómo les fue a Ana María también? Ana María Lara. ¿Cómo le fue a Ana María? ¿A Stephanie también? Sí, profe, claro. ¿Cómo le fue entonces faltaría Ana María Giraldo? Creo que fue. ¿Cómo te fue Ana María?
Ay, ahora que me acordé, Ana María Giraldo, cuando termine la clase, porfa, quédate 2 minutos para explicarte cómo es el tema del Classroom, porque creo que tienes problemas. Listo, dale, profe. Sí, bien, todo bien. Listo. Listo. Hasta ahí, bien. Entonces, ¿aquí qué tienen que hacer? Para yo resaltar toda la celda, pregúntense qué es lo que quiero ubicar. En este caso quiero ubicar un nombre en particular. Entonces, si ubico el nombre, tengo que desplazarme solamente por la columna de nombres. Y si encuentro el nombre, pues él me va a resaltar todo. ¿Cómo? De la forma que acabamos de hacer. Vamos a ir aquí donde dice validación. Vamos a ver, a terminar de pronto con un concepto de validación. Y en la próxima clase, que es la de mañana, retomamos desde acá. Entonces, ¿qué es el tema de validación de datos? Es una herramienta que nos sirve para analizar precisamente datos y que ayuda a que yo no introduzca datos incorrectos. ¿Qué es eso básicamente? Resulta que aquí en el estudiante, yo le digo, bueno, yo le puedo decir al estudiante, ¿asistió o no asistió? Y resulta que yo le puedo decir, yo no puedo dar otra opción más que asistir o no asistir al estudiante. No le puedo decir, por ejemplo, no vino, que sí, es lo mismo que no asistió, pero lo que yo quiero es que me salgan solamente las opciones de asistir y no asistir. ¿Y cómo es eso? Resulta que yo puedo, aquí como una pequeña introducción, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí asistió sin la tilde, bueno, y no asistió. Y yo selecciono esos dos datos y le digo, me voy al apartado de datos. Y en el apartado de datos, aquí donde dice texto en columnas, recuerden que yo había ido a la mitad que dice duplicados, me voy a ir a la última opción que dice validación de datos. Y en validación de datos, yo le voy a decir acá, si sale la interfaz, no, ¿cierto? Es la misma que aparece en la imagen que ustedes ven a la izquierda. ¿Sí les sale a todas? Sí, señor. Listo. Entonces, ahí yo le voy a decir una lista y me va a decir, bueno, el origen cuál es. Yo le voy a pasar ese rango de esas celdas y le digo aceptar. Una vez yo perdón, me equivoqué. Lo que tengo que hacer es seleccionar el rango en donde quiero que me aparezca asistió o no asistió, que en este caso es en el apartado de estudiantes, y ahí sí hago el mismo procedimiento. Le digo validación de datos, voy a lista, y en esa lista cuando me preguntan origen es que selecciono los datos que quiero que me aparezcan de origen. Eso queda así. La lista, y en el origen seleccionan donde colocaron esos valores de asistió o no asistió. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Entonces yo repito por acá mi procedimiento, le digo datos, validación de datos, lista, origen, asistió o no asistió. ¿Qué pasa con eso? Yo le doy a aceptar y en el momento en que yo le doy a aceptar, miren que a las celdas se les activa como una flechita. ¿Sí lo logran notar? Ya vamos a terminar, muchachas. No nos gastamos más de un minuto. Mañana retomamos este tema de cualquier manera. ¿Logran notar que aparece esa flechita? Sí, profe. Eso es Sí, profe. como una restricción. Si yo quiero colocarle adentro, por ejemplo, no vino, y le doy enter, lo que hace es botarme un mensaje de error que dice, este valor no coincide con las restricciones de la validación de datos. Es decir, solo me acepta que yo le diga asistió, que lo puedo hacer de forma manual, o que yo seleccione ahí y diga no asistió. Hasta ahí, claro, el concepto de para qué sirve la validación de datos. Sí, señor. Listo.
Entonces, con esto